Y hablando de adelantar el aumento del salario mínimo vital y móvil, es el anticipo que nos daba Flor Barragán en el día de ayer también. Flor, finalmente se concreta. Así es, sí, se concreta el adelanto del salario mínimo. Recordemos, el Consejo del Salario había definido un aumento del 45% para el salario mínimo en varias cuotas. Terminaba recién en diciembre, es decir, que esa totalidad, ese aumento se iba a ver recién en el 2023. Lo cierto es que se adelantan las cuotas y se va a terminar de pagar en agosto. Comienza ahora a partir de junio, ¿no? El 1 de junio. Es decir, se iba a hacer en 4 cuotas, finalmente se hacen 3 y aparte se adelanta. Es decir, ya no va a ser más diciembre la última, sino agosto. Tenemos una foto que la publicó el Ministerio de Trabajo en su cuenta de Twitter, si la podemos mostrar, que tiene que ver con a cuánto se va el salario mínimo y desde cuándo. Flora, tener en cuenta que también Máximo Kirchner lo había anticipado, ¿no? Durante la sesión, en realidad había sido reunión de comisiones también de la semana pasada en el Congreso Nacional, advirtiendo que era necesario adelantar esto y que obtuvo como primera respuesta la posibilidad de que eso lo definía el Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil en reunión. Por lo menos eso es lo que había contestado el ministro de Economía, Guzmán. Así es, sí. Si bien esta noticia es profundamente económica, ¿no? Por el impacto que tiene en el bolsillo, también tiene su arista política, que es sin duda esa, que tiene que ver con el viernes, lo contábamos, el jueves a última hora, el diputado Sergio Palazzo de la bancaria ponía en su cuenta de Twitter un proyecto que ni siquiera era un proyecto de ley. Era el Congreso diciéndole al Poder Ejecutivo, te pedimos que tomes las medidas necesarias para adelantar el salario mínimo. Un Palazzo que había sido reivindicado por la negociación de su paritaria por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el 60% que lograron los bancarios. Así es, y en ese proyecto, en ese pedido que le hacía el Congreso al Poder Ejecutivo, decía los salarios no pueden perder con la inflación, hay que fortalecer el poder adquisitivo, así que le pedimos al Ejecutivo que instrumente lo necesario. Eso fue un proyecto de Máximo Kirchner con otros diputados del sector sindical, Palazzo, Vanessa Siley, y lo cierto es que el gobierno ahora dice, bueno, sí, lo tomamos, se reunieron ayer con la CGT, los ministros cuestionados, ¿no? Claro. Culfas, Guzmán, Moroni. Que se quedaron en Argentina, que no fueron al viaje de la gira presidencial por Europa. Así es, y dicen, vamos a ir por más. 45.540 flores es el número. No, el número se va a ir a 47.000 pesos, te lo quería decir exacto. Si podemos mostrar el tuit del Ministerio de Trabajo, ahí lo tenemos, pero lo cierto es que sí, casi 48.000 pesos es lo que va a ser el salario mínimo. Eso cuando cierre todo, ¿no? Claro, eso va a partir de agosto, pero ahí lo importante, en la Argentina casi nadie cobra el salario mínimo, porque si estás en un trabajo en relación de dependencia nunca son 48.000 pesos, es mayor. Es más, pero el impacto directo es en otros planes, por ejemplo. El impacto es en los planes sociales, muchos planes, por ejemplo, el potenciar trabajo, que cobran más de 1 millón de personas. Recordemos el jueves, hay una marcha piquetera acá en el centro, así que también en este contexto. Y después becas Progresar, también, bueno, hay muchos programas que se actualizan, pero te decía, el gobierno va a ir por más y dice, vamos a convocar nuevamente al Consejo del Salario para darle un nuevo aumento al salario mínimo, porque 45% que había sido el aumento se va a quedar corto con la inflación. Claro, forma parte de las medidas. Vos pedías justamente el tuit y aquí lo tenemos en pantalla a pleno. Flor, mira, las nuevas fechas para los tramos de actualización del salario mínimo. ¿Los compartimos? Así es. Entonces, a partir de agosto aumenta, se va a 45.540 pesos y luego a partir de, eso era a partir de junio, pero a partir de agosto termina el aumento, se va a 47.850. Bien, si vos dijiste 47.000. Para junio, lo que pasa que el final es el que dijiste vos. Claro, sí. Ahí va. A partir de agosto, entonces, sería ese el monto. Los más interesados en esto, como decíamos, quienes cobran este potenciar trabajo son más de 1 millón de personas. Claro, y no es un dato menor porque mencionaste la marcha piquetera, que ya comenzó en el día de ayer desde distintos puntos del país para confluir mañana aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y tiene que ver, todas estas medidas, o tienen que ver con la posibilidad también de acompañar la pérdida de adquisición, de poder adquisitivo de trabajadores y también de los no trabajadores que reciben los beneficios. En provincia de Buenos Aires hubo una medida en las últimas horas que también tiene que ver con un aumento salarial, Flor, ¿no? Así es. ¿Cuánto fue? ¿Un 10% de aumento más o menos? Sí, cerró la paritaria de Axel Kicillof, sí, el 60%. El total. Sí, dando una señal ahí. Tuviste Sergio Palazzo, bancaria 60%. Comercio y ahora, bueno, es Axel Kicillof para los trabajadores de la provincia de Buenos Aires en 60%. Claro, allí están entre otros los docentes y todos los trabajadores estatales. De esta manera hablaba Axel Kicillof sobre este incremento salarial para el sector. Yo tengo una obsesión que
que lo he dicho siempre, ¿no? Que es la producción industrial, también agropecuaria, pero a través de un proceso de redistribución, de crecimiento del mercado interno, de justicia social. Me parece que es eso, y yo no lo quiero escribir en discusiones de las que participo habitualmente, porque la verdad que estamos en una coyuntura tan complicada, después del macrismo, que nos hundió, 20 puntos de salario real. Yo hoy anunciaba que hay un aumento salarial adicional de 10 puntos en la provincia de Buenos Aires y decía y reconocía que el problema es que cuando llegamos en 2019, 20 puntos le había afanado el macrismo al salario de la gente. Entonces que tenemos todavía esa tarea pendiente de seguir aumentando el salario real. Pero lo que decía claramente es que por más dificultades que haya, hay que estar todo el tiempo trabajando en que haya un mercado interno con demanda, y esto significa al mismo tiempo que un programa de distribución, un programa de crecimiento. De erradicar el populismo, ¿no? Hablando un poco de lo que es el gobierno del peronismo, en cuanto a la identidad que usted decía, ¿qué le refiere esto? No, bueno, lo ha dicho, mirá, lo ha dicho muchas veces. Yo veía que algunos dicen que Larreta es populista, por ejemplo. O sea, que se tienen que poner un poquito más de acuerdo, que tienen al peronismo adentro. Lo vimos a Macri inaugurar una estatua de Perón y hablar bien de Perón. Yo creo que gente que como trabaja con esto de encuestas, Focus Group, observa alguna tendencia capaz coyuntural de 15 minutos que hicieron el Focus Group, le da algo y va y sale con eso. Y a los 10 días puede decir lo contrario.